Aleluya, en nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Porque su presencia está en este lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Aprovechando que están de pie, pueden buscar en su Biblia el libro de Efesios, su capítulo 21, su capítulo 4, versículo 21. Aleluya. Aleluya, los que lo tengan pueden decir amén. Efesios capítulo 4, del versículo 21 al versículo 24. Amén. Amén. Aleluya, la palabra se lee en el nombre de los tres grandes. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la santidad de la verdad. Amén. Repitiendo la última oración, o el último versículo, y vestíos, Efesios capítulo 4, verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que permita que ellas se sigan sembrando en nuestros corazones. Nos las bendecimos, Dios, porque sabemos que ellas están benditas y añaden bendición a nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Aleluya. El tema del mensaje de hoy, hay dos temas para el mensaje de hoy, y es santidad. El primero es como una pregunta: ¿santidad por fuera o santidad por dentro? Título y tema. Amén. Título y tema: ¿santidad por dentro o santidad por fuera? Y el tema es: la clave es la santidad. Primero una pregunta: ¿santidad por dentro o santidad por fuera? Y luego el tema: la clave es la santidad. Amén. Cuando comencé a estudiar cuando le preguntaba al Señor de qué iba a hablar en esta noche, el Señor, esta palabra en mí, que hable sobre la santidad, ya que en pleno siglo XXI el pueblo de Dios está atravesando una situación un poco difícil, y es que dentro del pueblo de Dios, refiriéndome al Evangelio, conociendo nosotros que el Evangelio no es una religión, sabemos que dentro del pueblo de Dios ha venido mucha división, ya que hay muchas personas que por un grupo se le llaman religiosos, y hay otras personas que otro grupo le llaman liberales. Y cuando comencé a investigar más y en el transcurso de mi vida como evangélico, he visto que han surgido tantas denominaciones que muchas veces han traído división al pueblo de Dios. Ahora mismo hay un evangelio que se hace llamar el evangelio de la prosperidad, donde personas creen que Dios solamente da bendición y solamente enriquece, y no entienden que así como el injusto pasa por diferentes pruebas, también esa misma prueba le pueden venir al justo. Si fuera solamente Dios que bendijera y solamente vendrían cosas buenas a nuestra vida, la palabra no sería mentirosa, y la palabra no es mentirosa porque ella es la verdad. ¿Verdad que sí? Por eso el tema: ¿santidad por fuera o santidad por dentro? Ya que yo he escuchado a muchas personas decir la siguiente expresión: no, porque Cristo anda buscando personas que tengan santidad por dentro y santidad por fuera. Y yo siempre me hacía la pregunta: ¿cómo así santidad por dentro y santidad por fuera? Y cuando comencé a investigar, me di cuenta que hay muchas personas que a la santidad por fuera le llaman, hay un versículo que dice: porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es un versículo que ha sido muy mal utilizado en el transcurso de los años. He visto muchas personas que piensan que para tú poder tener santidad tienes que andar con unas especies de normas, tienes que andar con una especie de caminar que ellos, según su estudio de la palabra, creen que con esa manera de tú caminar tú te haces santo. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y comenzamos a conocer qué el Señor quiere que nosotros hagamos para poder vivir en santidad, nos damos cuenta que la santidad está muy alejada de esto.
Hay otro grupo que dice que no, que la santidad no se demuestra por fuera, como tú te vistes, como tú caminas, sino que Dios mira el corazón. Y en esa palabra de que Dios mira el corazón y que Dios mira el corazón, han llegado a un libertinaje que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso es importante entender qué es la santidad. Cuando comencé a investigar lo que significa la palabra santidad, me di cuenta que la palabra santidad quiere decir separación o separado. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que el Señor Jesús toma al pueblo de Israel y lo separa de las demás naciones con el único propósito de santificarlo. Cuando nosotros venimos al Señor, lo aceptamos como único y suficiente Salvador. El propósito principal del Señor es que nosotros entremos en santidad. Pero ¿cómo nosotros entramos en santidad? Lo primero es que hay muchas personas que, como decía al principio, que por su manera de vivir comienzan a corregir personas y piensan que ellos son santos, y por creerse santos llegan a un momento donde piensan que ellos son santos. Me doy a entender. Nosotros, los seres humanos, ningunos somos santos. El único santo, según lo que dice la palabra de Dios, es el mismo Dios. Es como la luz del sol. Cuando nosotros nos levantamos en las mañanas, la luz del sol nos da y nos alumbra. Así mismo es la santidad de Dios. Cuando nosotros venimos y nos acercamos de Él, a través de su santidad y de su Espíritu Santo que viene y mora en nuestras vidas, nosotros nos convertimos en personas santas. Pero debemos llevar una serie de requisitos que están en la palabra de Dios para nosotros poder llevar una vida de santidad. Dios no viene a buscar a ricos o a pobres o a blancos o a negros. Dios viene a buscar un pueblo santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cuando yo estudiaba este mensaje me hacía la siguiente pregunta: ¿qué nos aleja de la santidad? Y comencé a estudiar en Efesios capítulo 24. Efesios fue un libro escrito por el apóstol Pablo a mediados del año 60-61 después de Cristo. La ciudad donde se le envió esta carta se llamaba Éfeso. El apóstol Pablo estaba atravesando una situación muy difícil en el momento en el que escribió esta carta, y escribió esta carta a la iglesia de Éfeso con el propósito de alentar al pueblo a que siga caminando hacia adelante, y le da una serie de requisitos y una serie de consejos para que el pueblo pueda andar en santidad. El apóstol Pablo estaba preso, estaba de camino a Roma para ser juzgado, y si estudiamos la historia del apóstol Pablo, luego ser ejecutado. Y cuando leía, siempre me gusta estudiar la palabra del Señor y leer en varias versiones. Efesios capítulo 4, versículo 17, me dio la respuesta a mi pregunta: ¿qué nos aleja de la santidad? Lo busqué y decidí traerlo al bosquejo, pero no lo traje en la traducción Reina Valera 1960, sino que lo puse en una traducción diferente, conocido como la traducción lenguaje actual. Y dice así, Efesios 4, 17. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no tienen nada, que no entienden nada, y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Vemos aquí como el apóstol Pablo le da una serie de requisitos de personas que aceptan al Señor, y el Señor les extiende su santidad, pero pierden su santidad por querer andar a una manera de vivir de la cual ellos piensan que se hacen salvos. La palabra del Señor dice que al hombre todos los caminos le son de bien, pero Jehová es quien tiene la respuesta y sabe juzgar el camino del hombre. Amén. En la Reina Valera 1960, el versículo 17, lo dice de manera diferente, y dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan en la vanidad de su mente, o sea, en su ignorancia. Hay personas que aceptan al Señor como único y suficiente Salvador y llegan a las iglesias
a ocupar simplemente una silla. El Señor nos está llamando a que nosotros caminemos en santidad, comencemos a andar en santidad. Para poder andar en santidad, el principal requisito es andar en obediencia. El principal requisito para poder obtener la santidad es andar en obediencia. El apóstol Pablo sigue diciendo, son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, debemos olvidarnos del viejo hombre, comenzar a disfrutar de lo que Dios nos da en esta nueva vida. Hay personas que llegan a los caminos del Señor y no se olvidan que en la vida pasada. Amén. Aleluya. Y no se olvidan de lo que dejaron en la vida pasada y por eso no pueden disfrutar de la nueva vida que Dios nos da. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor no quiere personas que lleguen a los caminos del Señor a medias. El Señor quiere personas que cuando lleguen a los caminos del Señor sepan a qué llegaron. Por eso el Señor nos llama a nosotros a que vivamos en santidad, a que nos levantemos y comencemos a andar en santidad. Hay personas que se hacen llamar cristianos y a la hora de hacer negocios no saben qué tipo de negocios hacen. Hay personas que se hacen llamar cristianos y se meten en cualquier tipo de negocios y eso no es andar en santidad. Andar en santidad es saber a dónde yo debo caminar, a dónde yo debo entrar, cómo me debo de manejar. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice en el versículo 19, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo. Esto no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo. El apóstol Pablo le está haciendo un llamado a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, no anden como las personas que cuando llegan al Evangelio se olvidan de la vida que Cristo le puede dar y comienzan a pensar en la vida pasada, en lo que no conquistaron en aquella vida. Hay personas que llegan al Evangelio y se vienen y se quedan con el cuchillo enganchado, como Pedro, que cuando llegaron a arrestar a Jesús todavía tenía el cuchillo y fue y le cortó la oreja al soldado. Tenemos que despojarnos del viejo hombre para poder vivir en santidad. Pero no estoy hablando de cabello malo, como dicen popularmente por ahí, ni una falda que le arrastre a los tobillos. Pero tampoco estoy hablando que nosotros vamos a comenzar a vivir en un libertinaje. No, hablo de vivir en obediencia, de caminar conforme a lo que dice la palabra. Esa es la santidad a la cual Dios nos ha llamado y como Dios quiere que nosotros caminemos, viviendo en obediencia. Yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países y predicar el Evangelio y también de visitar otras iglesias. Y me he dado cuenta que en otros países, a lo que aquí tal vez se le llama pecado, en esos países no es nada. Y por eso nosotros debemos de vivir en obediencia, porque la palabra del Señor dice que si para tu hermano algo te hizo ocasión de caer, algo le hizo ocasión de caer, no lo hagas delante de él. Entonces, si tú sabes que para tu hermano que le es ocasión de caer, tú ponerte algún tipo de vestimenta o comportarte de alguna manera que tú sabes que no es pecado, pero que a ese hermano le puede hacer daño, si tú lo haces, tú no estás andando en santidad. Gloria al Señor Jesús. Un aplauso al Señor que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Aleluya. Decidí poner el tema santidad por dentro o santidad por fuera. Y luego el otro tema, la clave es la santidad. Porque a medida que yo comencé a estudiar el tema de la santidad, me di cuenta que en la palabra del Señor no existe santidad por fuera. Y tampoco existe santidad por dentro. La palabra del Señor habla de santidad. De una santidad que se tiene que manifestar dentro y se tiene que reflejar afuera. Amén. La santidad a la que Dios nos llama, a la que Dios nos dice que nosotros debemos caminar, se tiene que comenzar adentro, pero tiene que manifestarse afuera. Por eso hay personas que dicen, no, porque para tú poder estar en santidad tú tienes que vestirte o caminar de tal manera. Pero esas personas, cuando tú ves sus acciones, te das cuenta que verdaderamente no viven ni andan en santidad. Pero hay otras personas que te dicen, no, porque no es como yo me vista, es mi corazón, porque Dios conoce mi corazón y yo estoy santo. Pero cuando tú comes el fruto que te brindan esas personas, por eso te das cuenta que tampoco viven en santidad. Por eso les dije que yo no vine a hablar ni de cabello malo, ni a decirte cómo te debes de vestir, sino a hacerte entender que la santidad a la que Dios nos llama es andar conforme a su palabra, a saber a qué lugar nosotros nos metemos, a saber en qué lugar nosotros caminamos,
Saber que la verdadera santidad es andar en obediencia a la palabra de Dios. Saber que la verdadera santidad es que cuando ya Dios me ha santificado, yo tengo que comenzar a esa luz que Dios me dio, reflejarla a los demás. Hay personas que han llegado a los caminos del Evangelio y tienen años. Y hay personas que llegan y comienzan a avanzar más rápido que ellos. No te quiero decir que tú no estás caminando ni que estás haciendo lo que debes hacer. Pero cuando Dios nos llamó es para que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura. La palabra del Señor dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso quiere decir que si ya Dios me santificó, yo tengo que comenzar, el ejemplo que ponía ahorita, como la luz del sol, a esa luz que Dios me dio, comenzar a esparcirla a los demás. Hay una pregunta retórica y es, ¿cuántas personas han venido al Evangelio a través de mí? ¿Cuántas personas yo le he predicado y han venido al Evangelio? La palabra del Señor dice, id y predicad el Evangelio, pero también dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. El trabajo de nosotros es ir y regar la semilla y dejar que el Espíritu Santo sea quien haga el otro trabajo. Amén. Ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas han venido al Evangelio a través de mí? ¿Cuántas personas han recibido un ejemplo a través de mis acciones? Pero para que una persona pueda recibir un ejemplo a través de tus acciones o a través de mis acciones, nosotros debemos de andar en santidad. Como decía al principio, la palabra santidad quiere decir separación. Y una separación quiere decir arrancado, arraigado. Eso quiere decir que si nosotros anteriormente andábamos en nuestra pasada manera de vivir, como dice el apóstol Pablo, según la traducción lenguaje actual, con nuestras tontas ideas, pensando que todo lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos bien, y hoy llegamos a una nueva manera de vivir, debemos de olvidarnos del viejo hombre, debemos de olvidarnos de los viejos negocios, debemos de olvidarnos que anteriormente yo me iba para donde la vecina y comenzaba a hablar de la otra hermana. Debemos de olvidarnos de todas esas cosas que nos hacían daño, de todas esas cosas que no traen edificación a nuestras vidas. Para poder vivir en santidad, vuelvo y repito, hay que andar en obediencia. Hay personas que llegan al Evangelio y quieren seguir haciendo los mismos negocios que hacían cuando estaban en el mundo. Si seguimos nosotros queriendo hacer lo mismo que hacíamos en el mundo, nosotros no estamos en santidad. Pero hay algo bien interesante y es que en los caminos del Evangelio la cosa no es que yo llegué hoy al Evangelio y ya yo soy diferente, no. La santidad Dios te la da inmediatamente, tú llegas a sus caminos. Pero la transformación mediante la santidad lleva un proceso. Y por eso el Señor nos está hablando en esta noche de que nos revisemos. Después que yo me convertí, ¿qué acciones yo estoy haciendo diferente? ¿Qué yo he cambiado? ¿Y qué debo de cambiar? La santidad, como decía al principio, inmediatamente tú aceptas al Señor como único y suficiente Salvador. Dios te brinda su santidad, te hace santo. Pero la transformación mediante la santidad lleva un proceso. Hay una persona que llega al Evangelio con el problema de que no sabe dejar de hablar mentiras. Esa persona tal vez, porque hay personas que tienen una vida pasada desastrosa y llegan al Evangelio, el Señor inmediatamente se convierte, hace un trabajo extraordinario y esas personas dejan todo, pero eso no sucede en todos los casos. Es una transformación, pero para que la transformación pueda ocurrir, nosotros tenemos que entender que fuimos separados, que cuando te dé el deseo de hacer algo que tú sabes que no es del agrado de Dios, tú entiendas que tú eres separado del mundo. Por eso dije, hay muchas personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entender que nosotros ya no pertenecemos a este mundo y que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Dice en el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos damos cuenta que cuando una persona acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, se tiene que vestir del nuevo hombre. Justicia,
santidad y verdad. Eso quiere decir que una persona que ha llegado al Evangelio tiene que andar en justicia y en verdad. Y si no anda en justicia ni en verdad, es una persona que no anda en santidad o que no ha recibido la santidad. La santidad la recibimos por medio del Espíritu Santo cuando viene y habita nuestras vidas. Sigue diciendo en el versículo 24: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso le decía que inmediatamente usted acepta al Señor como único y suficiente Salvador, Él le brinda su santidad. Pero esa transformación de la santidad lleva un proceso. Hoy el Señor nos dice que toda palabra que salga de nuestra boca, que la midamos para que cuando salga sea de edificación y transforme nuestras vidas. Hay muchas personas que dicen, no, porque a todo le quieren llamar pecado. Eso no es pecado. Yo puedo decir tal palabra, yo puedo decir tal cosa, pero la palabra del Señor te dice que cuando tú lo aceptaste, tú fuiste separado y que ya tu pasada manera de vivir no debe ser la misma manera de vivir. Que tú tienes que comenzar a analizarte y saber qué hay en mi vida que me hace daño y que no edifica a los demás. Conozco cristianos que en cuanto a la forma de expresarse, muchas veces las personas no saben si verdaderamente fue un cristiano que habló. Tal vez expresarse de una manera no es pecado. Tal vez decir algún tipo de palabra no es pecado, pero no traerá edificación a los oyentes y te va a ir separando de la santidad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros analicemos cada palabra que sale de nuestra boca, para que todo lo que nosotros hablemos sea de la necesaria edificación a los oyentes. Sigue diciendo Efesios capítulo 24, verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando leí estos versículos me reía, porque es como una respuesta al versículo anterior que dice que todo lo que nosotros pronunciamos por nuestra boca sea para la necesaria edificación de los oyentes, pero luego dice que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos, no igual que los seres humanos, pero sí tiene sentimientos y se contrista por cualquier cosa. Tal vez cuando tú dices una palabra que no estuvo muy compuesta, el Espíritu Santo se contrista por eso. Yo era persona, un joven, que relajo mucho con mis compañeros, pero anteriormente relajaba como de más, y el Espíritu Santo me fue transformando, me fue cambiando, pero fue martillando. Y yo recuerdo que yo llegué a pasar muchas vergüenzas por algunos relajos que yo usaba, y como que el escenario como que se apagaba. Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Y yo decía, wow, no me combino este relajo. Y el Espíritu Santo ahí me decía, es que tú eres separado. Oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo está en este lugar, y yo sé que va a ir tratando con cada una de las personas que están aquí. El Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos que nosotros fuimos separados y que tenemos que olvidar la pasada manera de vivir. Por eso le decía, cuando el Espíritu Santo se contrista y se aleja de nuestras vidas, nosotros nos vamos alejando de la santificación. Debemos medir cómo nosotros caminamos, cómo nosotros actuamos. Dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Un aplauso al Señor que está en este lugar. Dice el versículo 32. Pensaba que se me había escapado un versículo, y es que está aquí atrás, pero lo estaba buscando en la Biblia. Dice el versículo 32: antes, el último consejo que da el apóstol Pablo, antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recuerdo que una vez el Señor me ha permitido a mí que jóvenes se acerquen a mí a pedirme consejos,
Y recuerdo que una vez una joven me contaba una situación donde me decía algo que le había hecho otro joven, que para ella era muy difícil perdonar lo que le había hecho el otro joven. Y ella me contaba y me decía como con tanta fuerza, y me decía, es que eso que me hizo me dolió tanto que no lo puedo perdonar. Y yo le decía, y si tú le haces lo mismo a Dios, ¿tú crees que Él te perdone? Por eso el apóstol Pablo dice, perdonando unos a otros como Dios nos perdona a nosotros. O sea, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos había perdonado. Lo que yo hice ayer, que no estuvo bien, ya Él me perdonó. Lo que tal vez no he hecho, que no va a ser de su agrado, por eso que va a suceder, que tal vez no sea de su agrado, ya también Él me perdonó cuando murió en la cruz del Calvario y dejó mis pecados allá crucificado y se convirtió en sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, perdonando unos a otros. Y el último consejo, como también Dios nos perdonó, ser benignos. Cuando estudiaba la palabra ser benigno, según el griego, del griego traducido al español, quiere decir ser bondadoso. La palabra bondadoso va con la tranquilidad, cuando una persona es paciente y es obediente. O sea, el Espíritu Santo, el Señor Jesús nos está diciendo que seamos obedientes a su palabra, que vivir en santidad es andar en obediencia y andar según lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera santidad, independientemente de cómo nosotros debemos de caminar, de cómo nosotros debemos de vestir. La principal santidad, la santidad es andar en obediencia y andar según lo que dice la palabra de Dios. Y para concluir este mensaje, decir que la santidad es lo que trae unificación al pueblo. Vuelvo y repito, Dios no vino a buscar a lindos o feos, a ricos o pobres, a religiosos como le llaman muchos o liberales. Dios vino a buscar un pueblo santo. Y para nosotros poder andar en santificación, tenemos que andar según lo que dice la palabra de Dios. Hasta aquí ha sido el mensaje de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado como Dios me disfrutó en esta aleluya. Gloria al Señor. La persona que continúa con el